Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Feodora de Sajonia-Meiningen. Ella fue una princesa alemana que se acabaría convirtiendo en gran duquesa consorte de Sajonia, Weimar e Eisenach, siendo así condenada a un matrimonio infeliz junto a un marido frío y distante. Además de que la estricta corte de Weimar sería muy asfixiante para ella. Espero que os guste esta biografía. Feodora Carola Carlota María Adelaida Augusta Matilde de Wettin y de Lippe nació el 29 de mayo de 1890 en la ciudad de Hannover, en el Reino de Prusia, en el Imperio Alemán. Fue hija del príncipe Federico Juan de Sajonia-Meiningen y de la esposa de este, la princesa Adelaida de Lippe-Biesterfeld. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, siendo Feodora la primera de sus vástagos. Su padre, el príncipe Federico Juan, era el hijo menor del duque Jorge II de Sajonia-Meiningen, creciendo así la niña en la corte ducal de su abuelo paterno, además de que solía visitar bastante a menudo la corte imperial alemana, debido a que compartía lazos de sangre tanto con la familia imperial alemana como con la familia real británica, al ser sobrina bisnieta de la reina Victoria del Reino Unido, debido a que su bisabuela paterna, Feodora de Leiningen, era la medio hermana de dicha reina británica. Al ser la hija mayor de sus padres, Feodora pronto empezó a ser educada para ser una buena consorte, debido a que de ella se esperaba que pudiese contraer el mejor casamiento posible, que fuese beneficioso para su familia y que les permitiese el poder establecer una alianza con otros estados que perteneciesen al Imperio Alemán. La princesa recibiría clases de idiomas, modales, religión, música, arte, historia, geografía, literatura, labores domésticas y ciencias naturales. Pronto ella sería descrita como una muchacha con cierto encanto que destacaba por ser bien educada y culta, además de que tenía una gran sensibilidad artística y una gran apasionada de las artes. Un día, mientras Feodora se encontraba de visita en el palacio de Wilhelmshohe, su pariente, el Kaiser Guillermo II, le propuso a la princesa y a su familia el casarse con el gran duque Guillermo Ernesto de Sajonia, Weimar e Eisenach, un viudo que no había logrado tener descendencia de su matrimonio con la gran duquesa Carolina de Goos-Grace, una unión que había sido muy breve e infeliz, en el que pronto surgió una serie de rumores que decían que Carolina había muerto en extrañas circunstancias, siendo posible de que se hubiese quitado la vida ante la gran infelicidad que sentía. Feodora no aceptó de buen agrado aquel casamiento, debido a que había escuchado una serie de rumores sobre el carácter de su futuro marido, siendo este tachado de ser un hombre frío, maleducado, ignorante, terco, de mal genio y poco agraciado, aceptando solamente este casamiento por pura obligación dinástica. Pese a que el Kaiser Guillermo II era quien había ideado este casamiento, dicho emperador se negó a asistir a este enlace, al estar muy molesto con el abuelo paterno de la princesa, debido a que el duque Jorge II de Sajonia-Meiningen había contraído un matrimonio morganático con su amante, la actriz y pianista alemana Ellen Franz, un casamiento que fue considerado como un gran escándalo y que molestaría a muchas personas, entre ellas al propio Kaiser. Mientras estaba organizando los preparativos de la boda entre Feodora y el duque Guillermo Ernesto, dicho emperador anunció públicamente que no asistiría a este enlace, algo que molestó muchísimo a la familia de la princesa,
y lo consideraron como un gran insulto. Incluso hicieron llegar un comunicado oficial donde aseguraron que no importaba de que el Kaiser no asistiese al enlace, ya que no había sido invitado. El 14 de enero de 1910 se celebró la boda entre Feodora y el duque Guillermo Ernesto en la capilla del Palacio de Lisebenburg, en la ciudad de Meiningen, en el ducado de Sajonia-Meiningen. Para entonces, ella tenía 19 años de edad en el momento de la unión, y él 34. Los recién casados establecieron su hogar en el Palacio de Weimar, lugar donde la nueva duquesa se encontró con una corte hostil y muy asfixiante, que estaba marcada por un estricto protocolo. Aquella corte sería descrita por sus contemporáneos como opresiva y demasiado estricta, donde existía una gran hostilidad hacia todo aquel que no siguiese el protocolo que estaba allí establecido, además de ser vista como una corte demasiado aburrida y rígida, donde nunca ocurría nada, siendo descrita como la corte más estricta del Imperio alemán. Feodora no se acostumbraba a su nuevo hogar. Allí no tenía nada con lo que entretenerse, así que no le quedaría más remedio que centrarse en sus funciones como consorte y en la vida doméstica. Su matrimonio tampoco sería feliz. Su unión sería descrita como fría y distante, teniendo ambos cónyuges un trato bastante escaso, además de que no tenían nada en común, siendo dos personas completamente distintas que tenían inquietudes muy diferentes. Pese a mantener un matrimonio muy infeliz, los duques pronto se dedicaron a su obligación de traer un heredero al mundo, quedándose así Feodora embarazada a los pocos meses de haberse casado, alumbrando en el mes de marzo de 1911 a una niña que se llamó Sofía, quien llegaría a ser princesa consorte de Habsburgo, y en el año 1912 nació un niño que se llamó Carlos Augusto, quien se acabaría convirtiendo en el jefe de la casa Sajonia-Weimar-Eisenach. Tras alumbrar a este niño, Feodora se empezó a mostrar como una mujer muy triste que se estaba asfixiando en aquella corte tan estricta, algo que acabaría afectando mucho a su salud. Por esta razón, cuando ella tenía 23 años de edad, ella se retiró a un sanatorio por algunos meses. Pese a no ser feliz en Weimar, la gran duquesa se centró en las obras de caridad, ganándose el gran cariño de sus súbditos, al ser considerada como una mujer muy bondadosa y cercana con el pueblo. Feodora solía visitar hospitales, orfanatos y casas para pobres, teniendo así trato directo con los enfermos y los más necesitados. Incluso fundó un asilo que solía visitar muy a menudo, contagiándose así durante sus visitas a este lugar de sarampión y de escarlatina, unas enfermedades que casi le cuestan la vida, pero que logró recuperarse. Feodora encontró en aquel asilo un refugio al cual acudir cuando quería escaparse de la asfixiante corte de Weimar. Por esta razón, solía visitarlo muy a menudo. En el año 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, algo que ocasionó que la gran duquesa organizase numerosas obras de caridad. También visitaría a los soldados heridos en los hospitales y organizó asociaciones femeninas que estaban vinculadas a este conflicto bélico, además de que no interfirió en los asuntos políticos, centrándose únicamente en la asistencia de los heridos y los más necesitados. El estricto protocolo de la corte de Weimar no solo afectó a su relación conyugal, sino que también afectaría a la relación con sus hijos, los cuales crecerían separados de sus padres, existiendo así una escasa relación familiar. Pese a no tener apenas trato con su marido, la gran duquesa se volvería a quedar embarazada, alumbrando en el año 1917 a un niño llamado
Bernardo Federico, quien se llegaría a casar y a tener descendencia. Un año después de haberse producido el nacimiento de su hijo Bernardo Federico, su marido, como otros gobernantes de diferentes estados alemanes, perdió el poder, viéndose obligado a abdicar tras haberse producido la derrota del Imperio alemán durante la Primera Guerra Mundial. Ante esta situación, la familia ducal se vería obligada a abandonar muchas de sus posesiones, conservando tan solo algunas de sus propiedades privadas, instalándose así en el palacio de Henrikau, en la región de Silesia, donde llevarían una vida privada y aislada, además de pasar breves estancias en algunas de sus propiedades privadas en Turingia. En el año 1921, Feodora acabaría alumbrando al último hijo de la pareja, un niño que se llamó Jorge, quien acabaría contrayendo un matrimonio morganático. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, llegando todos ellos a edad adulta. Un año después de haberse producido el nacimiento de su último hijo, su marido, Guillermo Ernesto, falleció tras haber padecido una larga enfermedad, quedándose así Feodora viuda a los 32 años de edad. La princesa lleva una vida tranquila y retirada en su palacio junto a sus hijos, siendo descrita como una mujer discreta y familiar que intentaba no llamar la atención. Incluso llegó a tener un círculo social muy reducido y privado, que estaría formado por algunos de sus familiares y con contadas amistades. En el año 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, algo que ocasionó que perdiese el palacio en el que vivía, viéndose así obligada a instalarse en una serie de ciudades alemanas, donde llevaría una vida apartada y modesta, llegando a sufrir incluso de apuros económicos a lo largo de su vida, teniendo que ser ayudada por algunos de sus parientes. Finalmente, Feodora acabaría falleciendo el 12 de marzo de 1972 a los 81 años de edad en la ciudad de Friburgo de Brisgovia, en Alemania. Sus restos mortales descansan en el cementerio de Bad Krozingen, en Alemania. No hay mucho más que decir sobre Feodora. Ella fue como cualquier otra princesa de su tiempo, que fue entregada en matrimonio por alianzas políticas, en este caso para que su marido fuese recompensado por sus labores dentro del ejército imperial alemán, siendo así condenada a un matrimonio infeliz con un hombre con el que no tenía nada en común. Esta gran duquesa no fue feliz en la corte de Weimar, donde el estricto protocolo que estaba allí implantado sería muy asfixiante. Incluso se le prohibió el tener trato estrecho con sus propios hijos, algo que acabaría cambiando cuando su marido abdicó, pudiendo vivir el resto de su vida con una libertad que anteriormente no había experimentado, pasando lo que le quedaba de vida tranquila y apartada de todo lo relacionado con la política y sus obligaciones dinásticas. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Feodora de Sajonia-Meiningen. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras consortes que se vieron afectadas por los estrictos protocolos de sus respectivas cortes. Y con esto me despido. Hasta la próxima.